El pueblo moría de sed y su hijo agonizaba con fiebre. Cada noche agua fresca y hierbas curativas aparecían en su ventana. Cuando descubrió que su salvador era el apache que todos querían matar, tuvo que elegir entre la lealtad al pueblo y el amor que salvaba su vida. El sol de julio caía como fuego líquido sobre Valle Seco cuando Lucía Mendoza llegó arrastrando los pies por el camino polvoriento. Su hijo de 6 años, Gabriel, ardía de fiebre en sus brazos, su cuerpecito temblando a pesar del calor infernal que los rodeaba. Llevaban 4 días caminando desde Santa Cruz, huyendo de los acreedores que habían tomado todo después de la muerte de su esposo en las minas. Valle Seco apareció ante sus ojos como una promesa cruel. Las casas de adobe se desmoronaban bajo el sol implacable. Las calles estaban vacías, sin un alma a la vista durante las horas más calientes del día. El pozo en la plaza principal estaba completamente seco, con grietas profundas en su base de piedra. Lucía cayó de rodillas frente al pozo vacío, con Gabriel gimiendo débilmente contra su pecho. Las lágrimas que intentaban formarse en sus ojos se secaban antes de poder caer. Ni siquiera tenía agua suficiente en su cuerpo para llorar. «¿Agua?», murmuró con voz quebrada. «Por favor, mi hijo necesita agua». Pero el pueblo parecía tan muerto como el pozo. Fue entonces cuando una sombra se proyectó sobre ella. Lucía levantó la vista para encontrar a un hombre corpulento con sombrero de ala ancha y estrella de metal brillando en su pecho. Capitán Rodrigo Vargas, comandante militar de Valle Seco, la observaba con ojos fríos como el acero. «El pozo lleva seco 3 meses», declaró sin compasión. «Si quieres agua, tienes que comprarla. 5 pesos el barril». Lucía sintió que el mundo se inclinaba. «No, no tengo dinero, pero puedo trabajar, puedo limpiar, cocinar, lo que sea necesario». Vargas se rió con crueldad que hizo eco en la plaza vacía. «¿Trabajar? Mujer, mira a tu alrededor. Este pueblo está muriendo. La sequía nos está matando. No hay trabajo porque no hay nada». «Mi hijo se está muriendo», suplicó Lucía, y esta vez su voz se rompió completamente. «Tiene fiebre alta. ¿Necesita agua o...?» «Entonces debiste pensarlo antes de venir aquí», interrumpió Vargas. «Valle Seco no necesita más bocas que alimentar, especialmente forasteras sin recursos». Señaló hacia el camino por donde había llegado. «Hay un río a 2 días de camino hacia el oeste. Si tu hijo es fuerte, tal vez sobreviva al viaje». Lucía sabía que Gabriel no sobreviviría ni medio día más sin agua. Sus labios estaban agrietados hasta sangrar. Su piel ardía como carbón encendido. Sus ojitos apenas podían abrirse. «Por favor», susurró, pero Vargas ya se había alejado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Lucía encontró refugio en una casucha abandonada en las afueras del pueblo. El techo estaba parcialmente colapsado y las paredes tenían agujeros grandes, pero al menos ofrecía algo de sombra. Acostó a Gabriel sobre su propio chal, usando su cuerpo para darle sombra adicional. El niño deliraba llamando a su padre muerto, pidiendo agua que ella no podía darle. «Aguanta, mi amor», le susurraba Lucía mientras pasaba sus manos secas por su frente ardiente. «Aguanta solo un poco más. Mamá va a encontrar agua. Te lo prometo». Pero era una promesa que no sabía cómo cumplir. Esa noche, cuando la oscuridad finalmente trajo algo de alivio del calor brutal, Lucía se sentó junto a la ventana rota, observando las estrellas que brillaban indiferentes a su sufrimiento. Por primera vez desde la muerte de su esposo, contempló seriamente la posibilidad de que no habría mañana para ellos.
Fue entonces cuando escuchó un sonido suave como el roce de cuero contra piel. Se tensó inmediatamente, todos sus instintos maternales alertándose ante el posible peligro. ¿Quién o qué se movía afuera en la oscuridad total? El sonido se detuvo. Lucía esperó, conteniendo la respiración, su corazón latiendo como tambor de guerra. Entonces, tan silenciosamente como había llegado, la presencia desapareció. Lucía esperó varios minutos más antes de atreverse a moverse. Lentamente se acercó a la ventana y miró hacia afuera. No había nadie, nada. Pero cuando bajó la vista, su corazón se detuvo por completo. Allí, colocada cuidadosamente en el alféizar de la ventana, había una cantimplora de cuero llena de agua cristalina. A su lado, un pequeño manojo de hierbas atadas con fibra de agave y 3 bayas rojas que brillaban como rubíes bajo la luz de la luna. Lucía tomó la cantimplora con manos temblorosas. El agua dentro chapoteaba suavemente, el sonido más hermoso que había escuchado en días. La destapó y el aroma fresco, limpio, casi la hizo. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia Gabriel y lo despertó gentilmente. «Mi amor, agua. Tenemos agua». El niño bebió con desesperación, el líquido precioso derramándose por las comisuras de su boca. Después de varios sorbos, sus ojos se abrieron con más claridad. «Mamá, ¿de dónde salió?» «No lo sé», murmuró Lucía, mirando hacia la ventana con una mezcla de gratitud y miedo. «No lo sé». Pero lo que ella no sabía era que los ojos que la habían estado observando pertenecían al hombre más peligroso de toda la región. Naco había observado la llegada de la mujer y su hijo desde las montañas que rodeaban Valle Seco. Como guerrero apache de los últimos sobrevivientes de la tribu Chijene, conocía cada roca, cada cueva, cada fuente de agua escondida en cientos de millas a la redonda. Había visto muchas cosas terribles en sus 32 años de vida. Había visto a su tribu masacrada por soldados mexicanos. Había visto a su esposa y su hija pequeña morir de viruela, una enfermedad traída por los blancos. Había visto la tierra que su pueblo había habitado durante generaciones ser tomada por extraños que no respetaban sus espíritus sagrados. Pero ver a esa mujer suplicando por agua para su hijo moribundo mientras el capitán Vargas la rechazaba con crueldad, había despertado algo en él que creía muerto. Ira, compasión y algo más peligroso, el deseo de proteger. Naco conocía los secretos del valle mejor que nadie. Sabía dónde encontrar agua cuando los pozos se secaban. Sabía qué hierbas curaban la fiebre y cuáles detenían infecciones. Sabía cómo sobrevivir cuando otros morían. Y esa noche había tomado la decisión de compartir ese conocimiento con una desconocida. Mientras regresaba a su refugio en las montañas, Naco se preguntaba por qué lo había hecho. Los blancos habían destruido todo lo que amaba. ¿Por qué arriesgar su vida para salvar a uno de ellos? Pero cuando cerró los ojos veía el rostro de esa mujer, la dignidad con la que había soportado el rechazo, la ternura con la que sostenía a su hijo, la desesperación pura en sus ojos cuando suplicaba por ayuda. Se parecía tanto a su propia esposa en los días finales de su vida. Solo esta noche, se dijo a sí mismo, solo para que el niño no muera. Pero en su corazón ya sabía que era una mentira. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. A la mañana siguiente, Lucía despertó para encontrar a Gabriel durmiendo pacíficamente, su frente finalmente fresca al tacto. Las hierbas que había hervido según su instinto habían funcionado milagrosamente. Pero ahora enfrentaba un nuevo problema. La cantimplora estaba vacía nuevamente y el sol ya comenzaba su ascenso implacable.
Lucía decidió aventurarse al pueblo para buscar trabajo, cualquier cosa que pudiera hacer para ganar algo de dinero o comida. Dejó a Gabriel durmiendo bajo la sombra de la casucha con instrucciones estrictas de no salir. Valle Seco era aún más desolador de día de lo que había parecido la noche anterior. Las pocas personas que vio caminaban como zombis, sus rostros demacrados por el hambre y las tiendas estaban cerradas o vacías. El aire mismo parecía vibrar con desesperación. Encontró a un grupo de mujeres reunidas bajo el portal de lo que alguna vez había sido una cantina. Todas la miraron con hostilidad cuando se acercó. «Disculpen», dijo Lucía tratando de sonar confiada. «¿Saben de alguien que necesite ayuda? Puedo coser, cocinar, limpiar». «¿Quién eres tú?», preguntó una mujer mayor con rostro curtido como cuero viejo. «Lucía Mendoza. Llegué ayer con mi hijo. Necesito trabajo para...». «No hay trabajo», interrumpió otra mujer bruscamente. «Apenas tenemos suficiente para nosotras mismas». «Pero yo puedo, lo que tú puedes hacer es largarte», escupió una tercera mujer. «Ya tenemos suficientes problemas sin forasteras mendigando». La mujer mayor estudió a Lucía con ojos penetrantes. «¿Cómo es que tu hijo está vivo? Vi cuando llegaron ayer. El niño estaba más muerto que vivo». Lucía vaciló. «Yo tenía algunas hierbas medicinales. Afortunadamente funcionaron». «¿Hierbas?». La mujer se acercó, olisqueando el aire alrededor de Lucía. «Hueles a cedro y salvia salvaje. Esas no crecen por aquí. ¿De dónde las sacaste?». Las traje conmigo», mintió Lucía torpemente. Las mujeres intercambiaron miradas suspicaces, mentirosas y se una. «Nadie cruza el desierto cargando hierbas frescas». Antes de que Lucía pudiera responder, un grito atravesó el aire. Todos se volvieron hacia la plaza principal donde una multitud se estaba reuniendo. El capitán Vargas estaba de pie sobre la plataforma del Pozo Seco, su voz resonando por todo el pueblo. «Escuchen todos, he recibido noticias del fuerte. Llegarán suministros de agua en 3 días, pero solo habrá suficiente para aquellos que contribuyan a la defensa del pueblo». Hizo una pausa dramática. «Los apaches han estado atacando las caravanas de suministros. Necesitamos voluntarios para patrullar los caminos y proteger el agua que viene. Aquellos que no ayuden no recibirán ni una gota». Un murmullo de preocupación y miedo se extendió por la multitud. «¿Cuántos apaches?», gritó alguien. «Nuestros exploradores reportan haber visto señales de al menos una docena acampando en las montañas», respondió Vargas. «Son peligrosos salvajes. Matarán a cualquiera que encuentren». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Apaches en las montañas que rodeaban el pueblo. Podría ser que... no, era imposible. Su benefactor misterioso no podía ser uno de los salvajes que Vargas describía con tanto odio. ¿O sí? Regresó a la casucha con el corazón pesado y las manos vacías. Gabriel estaba despierto, jugando con unas piedras de colores que había encontrado. «Mamá, tengo sed», dijo el niño con voz débil. Lucía miró la cantimplora vacía, sintiendo la desesperación apretando su garganta. El agua que habían recibido la noche anterior se había acabado, y no sabía si su misterioso benefactor volvería. «Pronto, mi amor», mintió suavemente. «Pronto». Esa noche, Lucía se quedó despierta junto a la ventana, observando la oscuridad con una mezcla de esperanza y temor. ¿Vendría de nuevo? ¿O había sido solo un acto único de compasión? Las horas pasaron lentamente. La luna ascendió hasta su cenit
y comenzó su descenso. Lucía sentía sus párpados pesados, pero luchaba contra el sueño. Entonces, justo cuando creía que no vendría, escuchó el mismo sonido suave de la noche anterior. Esta vez estaba lista. Lentamente, sin hacer ruido, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Y lo vio. Una silueta alta y oscura se movía entre las sombras con gracia sobrenatural. Vestía ropas de cuero decoradas con cuentas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. Su cabello largo caía sobre sus hombros y llevaba algo en las manos. Lucía contuvo la respiración cuando él se acercó a la ventana. Por un momento, pareció dudar, como si sintiera que lo estaban observando. Luego, con movimientos deliberados, colocó otra cantimplora llena en el alféizar junto con más hierbas y algo envuelto en hojas. Lucía no pudo contenerse más. «Espera», susurró antes de que su mente pudiera detener sus labios. La figura se congeló. Durante varios segundos que parecieron eternidades, ninguno se movió. Luego, lentamente, él se volvió hacia la ventana. La luz de la luna iluminó su rostro y Lucía sintió que su corazón se detenía. Era sin duda un guerrero apache. Su piel bronceada estaba marcada con cicatrices que contaban historias de batallas. Sus ojos eran oscuros como pozos profundos, pero brillaban con una inteligencia y compasión que contradecían todas las historias aterradoras que había escuchado. Era el hombre más peligroso que podía haber encontrado en Valle Seco, y era la única razón por la que su hijo seguía vivo. Lo que sucedió después cambiaría ambas vidas para siempre. Naco sabía que debería huir. Había sido descubierto. La mujer ahora conocía su secreto. Podría gritar, alertar al pueblo, traer soldados con armas. Pero algo en la forma en que ella lo miraba lo detuvo. No había terror en sus ojos, ni odio, solo curiosidad, y algo más que él no podía identificar. «Gracias», murmuró Lucía finalmente, su voz apenas audible. «Has salvado a mi hijo». «Gracias». Las palabras lo golpearon como puñetazos físicos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había agradecido por algo? ¿Desde que alguien lo había visto como algo más que un enemigo a destruir? «Tu hijo», dijo él en español trabajoso, «¿está mejor?» «Sí», respondió Lucía, sorprendida de que pudiera hablar su idioma. «La fiebre ha bajado. Las hierbas funcionaron». Naco asintió. «Debe tomar más. 3 días. La infección todavía está en su sangre». «¿Cómo lo sabes? Yo conocí esa enfermedad». Mi hija se detuvo, la palabra atascándose en su garganta como espinas. Lucía vio el dolor atravesar su rostro y entendió inmediatamente. «La perdiste». No era una pregunta, era una declaración de alguien que conocía ese mismo dolor. «Sí», admitió Naco, «hace 3 inviernos, ella y mi esposa, no pude salvarlas». El silencio que siguió estaba cargado de pérdidas compartidas. 2 extraños, de mundos completamente diferentes, unidos por la experiencia universal del dolor. «Por eso me ayudas», murmuró Lucía. «Porque no pudiste salvar a tu hija». Naco la miró directamente a los ojos. «Porque nadie debería perder a su hijo cuando hay forma de evitarlo». Lucía sintió lágrimas formándose. «El pueblo, dicen que los apaches están atacando las caravanas de agua». Una sombra de amargura cruzó el rostro de Naco. «No somos nosotros. Solo quedamos 3 de mi tribu. No atacamos. Solo tratamos de sobrevivir». «Entonces, ¿quién?» «Bandidos. Hombres blancos disfrazados. Atacan las caravanas, roban el agua, venden al mejor postor.
Sus ojos se endurecieron. Pero es más fácil culpar a los apaches que admitir que los monstruos tienen su misma piel. Lucía procesó esta información, sintiendo como cada palabra reconfiguraba todo lo que creía saber. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tú me preguntaste. Porque no gritaste cuando me viste. Porque Naco vaciló, luchando con palabras que nunca había esperado pronunciar. Porque hace mucho tiempo que nadie me ve como humano. Las palabras crearon un puente entre ellos, invisible pero más fuerte que cualquier cuerda. ¿Cómo te llamas?, preguntó Lucía suavemente. Naco significa oso sabio en mi lengua. Yo soy Lucía. Y mi hijo es Gabriel. Lucía, repitió Naco, probando el nombre como si fuera una oración. Luz. Sí, sonrió ella por primera vez en días. Mi madre decía que yo era su luz en la oscuridad. Es un buen nombre, dijo Naco. Luego señaló hacia el paquete envuelto en hojas que había dejado. Carne seca de venado, para que el niño recupere fuerzas, y raíces dulces. Hervidas, saben bien. Naco, yo no puedo pagarte. No quiero pago, interrumpió él con firmeza. Solo cuida a tu hijo. Eso es suficiente. Iba a irse cuando Lucía lo detuvo con otra pregunta. ¿Volverás? Él se volvió, sus ojos encontrándose con los de ella bajo la luz de la luna. ¿Quieres que vuelva? Lucía debió decir que no. Debió pensar en el peligro, en las consecuencias, en lo que el pueblo diría si descubrían que estaba aceptando ayuda de un apache. Pero cuando abrió su boca, solo una palabra salió. Sí, Naco asintió lentamente. Entonces volveré, y desapareció entre las sombras como si nunca hubiera estado allí, dejando a Lucía con el corazón latiendo de una manera que no había sentido desde la muerte de su esposo. Los siguientes días cayeron en un patrón que se volvió sagrado para ambos. Cada noche, cuando el pueblo dormía y solo las estrellas eran testigos, Naco llegaba con agua fresca, comida y medicinas. Y cada noche Lucía lo esperaba despierta. Comenzaron a hablar. Al principio solo intercambios breves sobre la salud de Gabriel o el clima, pero gradualmente las conversaciones se profundizaron. Naco le contó sobre su tribu, sobre las tradiciones que estaban muriendo con cada generación perdida, sobre la belleza de vivir en armonía con la tierra en lugar de conquistar. Lucía compartió historias de su vida antes de Valle Seco, de su esposo que había sido minero honesto hasta que un derrumbe se lo llevó, de sus sueños de darle a Gabriel una educación y un futuro mejor. ¿Tu esposo?, preguntó Naco una noche, ¿lo amaba? Sí, respondió Lucía sin vacilar. Nos casamos jóvenes. Fue gentil, trabajador, un buen padre. Pero, agregó Naco leyendo algo en su tono, Lucía vaciló. Pero nunca me vio realmente. Me amaba, sí, pero me amaba como se ama a una posesión preciosa, no como a una igual. En mi cultura, dijo Naco, las mujeres son las que eligen a sus esposos. Pueden divorciarse si no son felices. Los hijos pertenecen a la línea materna. Una mujer no es propiedad de nadie. Lucía lo miró con asombro. Eso es muy diferente a mi mundo. Tal vez tu mundo está equivocado, sugirió Naco con una pequeña sonrisa. Era la primera vez que ella lo veía sonreír, y la transformación de su rostro la dejó sin aliento. Pero su conexión creciente estaba a punto de ser descubierta de la manera más peligrosa. Una semana después de que Lucía llegara a Valle Seco, el capitán Vargas comenzó a hacer preguntas. La forastera y su hijo no solo habían sobrevivido, sino que parecían estar prosperando.
El niño jugaba afuera con energía renovada. La madre había ganado peso. Su piel ya no se veía demacrada. Y sin embargo, nadie en el pueblo les había dado nada. «Hay algo extraño con esa mujer», le dijo Vargas a su teniente, un hombre joven llamado Santos. «Vigílala. Quiero saber de dónde está consiguiendo agua y comida». Santos asintió y comenzó su vigilancia esa misma tarde. Lo que no sabía era que Naco ya lo había detectado. El guerrero apache había sobrevivido años siendo cazado. Reconocía los signos de alguien observando mucho antes de que el observador supiera que había sido descubierto. Esa noche, cuando llegó a la ventana de Lucía, su expresión era tensa. «No puedo venir más», dijo sin preámbulos. «Te están vigilando. Si me descubren aquí, te matarán también». El pánico atravesó el pecho de Lucía. «¿Qué? No, Naco, Gabriel todavía necesita las medicinas». Y se detuvo, dándose cuenta de lo que había estado a punto de decir. «Y yo te necesito a ti». Naco vio la realización en sus ojos y algo se rompió en su interior. «Lucía, esto no puede continuar. Es demasiado peligroso». «La vida es peligrosa», respondió ella con una valentía que la sorprendió incluso a ella misma. «Todo lo que he hecho desde que murió mi esposo ha sido peligroso. Pero esto», señaló hacia él, «esto es la primera cosa buena que me ha pasado. No voy a renunciar a ello solo porque da miedo. Si nos descubren, entonces seremos más cuidadosos», interrumpió Lucía. «Puedes venir más tarde cuando todos duerman profundamente. O yo puedo salir a encontrarte fuera del pueblo». «¿Saldrías tú?», preguntó Naco con incredulidad. «¿Arriesgarías tu vida para encontrarte conmigo?». Lucía lo miró directamente a los ojos. «Ya lo estoy arriesgando. Cada noche que acepto tu ayuda, cada palabra que compartimos. Pero ¿sabes qué, Naco? Por primera vez desde que perdí a mi esposo, me siento viva de verdad. Y no voy a renunciar a eso». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión que ninguno había planeado hacer. Naco dio un paso más cerca de la ventana. Tan cerca que Lucía podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las cicatrices que marcaban su rostro, la intensidad con la que la miraba. «Lucía», murmuró su nombre como una oración. «¿Sabes lo que esto significa? Si continuamos, si esto se convierte en algo más». «Ya es algo más», susurró ella. «¿No lo sientes?». «Sí», admitió Naco, su voz ronca. «Lo he sentido desde la primera noche, cuando te vi protegiendo a tu hijo con tanta dignidad, cuando rechazaste rendirte incluso cuando todo parecía perdido. Vi en ti el mismo espíritu que admiraba en mi esposa». «No soy ella», dijo Lucía suavemente. «No», acordó Naco. «Eres tú, y eso es lo que me asusta, porque mi esposa fue mi pasado. Pero tú podrías ser mi futuro. Y no sé si tengo derecho a ese futuro». Lucía extendió su mano a través de la ventana, ofreciéndosela. Era un gesto simple pero cargado de significado. Una invitación, una elección, un salto de fe al vacío. Naco miró la mano extendida durante largos segundos. Luego, lentamente colocó su mano sobre la de ella. El contacto fue como electricidad. Ambos sintieron la chispa, la conexión que iba más allá del simple toque físico. Era el reconocimiento de dos almas que habían viajado caminos diferentes, pero que de alguna manera habían llegado al mismo destino. «Naco», susurró Lucía. «Tengo miedo, pero también tengo esperanza. Y hace mucho tiempo que no sentía esperanza». «Yo también tengo miedo», admitió él, «pero contigo por primera vez en años quiero algo más que solo sobrevivir.
quiero vivir. Se quedaron así, manos entrelazadas a través de la ventana, bajo las estrellas que habían sido testigos de su conexión creciente. Dos mundos imposibles encontrándose en el espacio entre la noche y el amanecer. Pero en la distancia, oculto entre las sombras, el teniente Santos observaba con ojos entrecerrados. No podía ver claramente la figura que hablaba con Lucía, pero había visto suficiente. La forastera tenía un visitante nocturno, y cuando Vargas se enterara habría consecuencias. La tormenta que se avecinaba pondría a prueba no solo su amor, sino sus vidas. A la mañana siguiente, Valle Seco despertó con noticias aterradoras. Los exploradores habían regresado con información de que los supuestos apaches habían atacado otra caravana de suministros durante la noche. 3 hombres muertos, el agua robada. El pueblo entero se reunió en la plaza mientras el capitán Vargas daba su discurso de rabia. «Estos salvajes nos están matando de sed», gritaba, su voz resonando por todo el valle. «Atacan nuestras caravanas, roban nuestra agua, asesinan a nuestros hombres. Y mientras nosotros morimos, ellos celebran en las montañas». La multitud rugió con ira. Lucía, parada en la parte trasera con Gabriel aferrado a su falda, sintió un escalofrío de terror. Conocía la verdad. Sabía que Naco y su pequeño grupo no eran responsables, pero nadie creería a una forastera que defendiera a un apache. «He decidido», continuó de Vargas, «que es hora de tomar acción definitiva. Mañana al amanecer, enviaremos una partida de caza. Encontraremos a estos apaches y los eliminaremos como las plagas que son». Los vítores de la multitud eran ensordecedores. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. Una partida de caza. Significaba que buscarían a Naco, y cuando lo encontraran lo matarían sin hacerle preguntas. «Mamá», susurró Gabriel, tirando de su falda. «Estás temblando». «Estoy bien, mi amor», mintió ella, aunque su corazón latía con pánico absoluto. Fue entonces cuando el teniente Santos se acercó al capitán Vargas y le susurró algo al oído. Los ojos del capitán se agrandaron y luego se estrecharon mientras se volvía hacia la multitud. «Tengo más noticias», anunció. «Parece que hay alguien entre nosotros que ha estado ayudando al enemigo». El silencio cayó sobre la plaza como manta pesada. Vargas señaló directamente a Lucía. «La forastera ha estado recibiendo visitas nocturnas. Mi teniente la vio anoche hablando con alguien que se escondía en las sombras». Todas las cabezas se volvieron hacia Lucía. El odio en sus ojos era palpable. «Traidora», gritó alguien. «Espía de los apaches», acusó otro. Lucía abrazó a Gabriel contra su cuerpo, sintiendo el terror del niño mezclándose con el suyo propio. «Yo no, yo solo». «¿Solo qué?», demandó Vargas, acercándose a ella con pasos amenazantes. «¿Solo estabas pasando secretos del pueblo a nuestros enemigos? ¿Solo estabas ayudándolos a planear sus ataques?» «No», gritó Lucía. «Yo nunca haría eso. No sé de qué están hablando». «Mentirosa, mentirosa», escupió Vargas. «Santos, tráela. Vamos a descubrir la verdad de una vez por todas». El teniente se acercó a Lucía con 2 soldados más. Gabriel comenzó a llorar, aferrándose desesperadamente a su madre. «No, por favor», suplicó Lucía. «Mi hijo no tiene nada que ver con esto». «Exactamente», dijo Vargas con una sonrisa cruel. «Por eso te voy a dar una oportunidad. Confiesa a quién es tu visitante nocturno, dónde está escondido, y tu hijo no sufrirá las consecuencias de tu traición».
Era una amenaza velada pero clara. Si Lucía no cooperaba, Gabriel pagaría el precio. Lucía sintió que su mundo se partía en dos. Proteger a Naco significaba poner en peligro a su hijo, pero traicionar a Naco significaba su muerte segura. Él no es, comenzó, pero las palabras se atascaban en su garganta. Fue entonces cuando una voz anciana cortó el aire tenso. ¡Alto! Todos se volvieron hacia la fuente. Una mujer vieja, encorvada por los años pero con ojos que brillaban con autoridad, se abría paso entre la multitud. Era doña Carmen, la curandera del pueblo y la persona más respetada en Valle Seco después del capitán. Capitán Vargas, dijo la anciana con voz firme, conozco a esta mujer. Ha venido a mí pidiendo hierbas para su hijo. Yo se las he dado. La multitud murmuró con sorpresa. Lucía miraba a la anciana con shock absoluto. Era una mentira. Jamás había hablado con doña Carmen. ¿Por qué no lo mencionaste antes?, preguntó Vargas con suspicacia. Porque no pensé que fuera asunto de nadie, respondió doña Carmen con dignidad. Una madre cuidando a su hijo enfermo no es un crimen. Y yo teniendo compasión por los necesitados tampoco. Pero Santos vio sombras en la noche, interrumpió la anciana con desdén. Probablemente vio a un coyote o a su propia imaginación. Este pueblo está tan desesperado por culpar a alguien de nuestros problemas que ahora acusamos a mujeres indefensas. El argumento era lo suficientemente fuerte para sembrar duda. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar entre ellos, no tan seguros ahora de la culpabilidad de Lucía. Vargas apretó la mandíbula claramente frustrado. Muy bien, pero te estaré vigilando, forastera. Un solo movimiento sospechoso y no habrá anciana que te salve. Hizo un gesto a sus hombres para que se retiraran. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, aunque muchos lanzaban miradas de odio hacia Lucía. Cuando finalmente quedó sola con Gabriel, doña Carmen se acercó. «Ven a mi casa esta noche», susurró la anciana. «Tenemos que hablar». Esa noche, después de acostar a Gabriel, Lucía se escabulló hacia la casa de doña Carmen. La anciana vivía en una cabaña pequeña pero ordenada en el borde del pueblo, rodeada de jardines de hierbas que de alguna manera seguían verdes a pesar de la sequía. «Entra rápido», dijo Carmen, jalando a Lucía al interior. Una vez dentro, la anciana estudió a Lucía con ojos penetrantes. «¿El guerrero apache que te trae agua cada noche, lo amas?». Lucía se quedó sin aliento. «¿Cómo soy vieja no ciega?», respondió Carmen con una sonrisa triste. «Y reconozco las señales de un corazón enamorado cuando las veo. Además, he visto al apache. Naco, ¿verdad? Usted lo conoce. Hace muchos años, cuando era joven, un guerrero apache salvó mi vida durante una tormenta de nieve. Me encontró medio muerta, me llevó a su campamento, me cuidó hasta que pude valer por mí misma». Los ojos de Carmen se llenaron de memorias lejanas. «Me enamoré de él, pero mi familia nunca lo habría aceptado. Así que elegí mi mundo en lugar del amor». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Ha pasado toda mi vida arrepintiéndome de esa decisión. Por eso te salvé hoy, porque reconozco la misma conexión que yo una vez tuve, y no voy a permitir que cometas mi mismo error». Lucía sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero Vargas va a enviar una partida de caza. Van a matar a Naco». «No, si él los encuentra primero», dijo Carmen con una sonrisa astuta. «Naco conoce estas montañas mejor que nadie. Puede evitarlos fácilmente. Pero el pueblo necesita agua. Sin las caravanas,
El pueblo necesita la verdad, interrumpió Carmen. Necesitan saber que no son los apaches quienes roban el agua, sino bandidos que se aprovechan de nuestra desesperación. ¿Y cómo vamos a probar eso? La anciana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Con tu ayuda. Naco conoce dónde están las fuentes de agua ocultas, ¿verdad? Lucía asintió. Él mencionó algo sobre manantiales en las montañas. Entonces esa es nuestra respuesta. Si Naco puede mostrarnos dónde encontrar agua, el pueblo ya no dependerá de las caravanas. Y sin ese poder sobre nosotros, Vargas perderá su control. Era un plan arriesgado, pero era la única oportunidad que tenían. Esa noche, cuando Naco llegó a la ventana como siempre, encontró a Lucía esperándolo con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Naco, tenemos que hablar. Sé dónde están los manantiales ocultos. Él se tensó inmediatamente. Sé cómo... No importa cómo. Lo que importa es que el pueblo está muriendo de sed y Vargas está usando esa desesperación para mantener el control. Si les mostramos dónde encontrar agua, todo cambia. Lucía, esos manantiales son sagrados para mi pueblo, son todo lo que nos queda. Lo sé, susurró ella, y nunca te pediría que traicionaras a tu pueblo si hubiera otra forma. Pero Naco, van a matarte. Mañana al amanecer envían una partida de caza. Y si te encuentran, no pudo terminar la frase. La sola idea de perder a Naco era como un cuchillo en el corazón. Naco cerró los ojos, luchando con una decisión imposible. Mi abuela me enseñó que el agua es vida, que negarle agua a quien la necesita es negarle la vida misma. Abrió los ojos y miró a Lucía con intensidad que la hizo temblar. Pero si hago esto, si revelo los manantiales sagrados, mi tribu, los dos últimos guerreros que quedan, me considerarán traidor. Entonces no se lo digas a ellos, sugirió Lucía. Deja que sea yo quien guíe al pueblo. Puedes mostrarme el camino y yo fingiré que lo descubrí por accidente. ¿Y qué explicación darás de cómo una forastera encontró lo que generaciones de exploradores no pudieron? Lucía vaciló, pero luego una idea brilló en sus ojos. Doña Carmen, ella puede decir que su abuela le contó sobre los manantiales antes de morir, que finalmente recordó dónde estaban. La gente confiará en ella. Era una mentira, pero una mentira que podría salvar vidas. Naco permaneció en silencio durante largos momentos. Luego extendió su mano hacia Lucía. Ven conmigo. Ahora te mostraré el camino. Ahora, pero Gabriel, doña Carmen cuidará de él esta noche, dijo Naco. Ya lo había arreglado con ella. Si vamos a hacer esto, debe ser antes del amanecer, antes de que la partida de caza salga. Lucía miró hacia donde dormía Gabriel, su corazón dividiéndose, pero sabía que esto era su única oportunidad. Está bien, susurró. Voy contigo. Lucía trepó por la ventana con ayuda de Naco, sus manos temblando mientras él la sostenía firmemente. El contacto envió una descarga por todo su cuerpo, pero no había tiempo para procesar lo que sentía. Sígueme, murmuró Naco, y no hagas ruido. Los guardias patrullan cada hora. Se movieron como sombras entre las rocas, Naco guiándola con seguridad absoluta mientras Lucía luchaba por mantener el paso. Sus pies descalzos encontraban cada piedra afilada, cada espina, pero apretaba los dientes y seguía adelante. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un desfiladero estrecho que Lucía nunca había visto antes. Naco la ayudó a descender por una pared rocosa y entonces el sonido del agua corriendo llenó el aire nocturno como música celeste.
Allí, oculto en un cañón secreto, un manantial cristalino brotaba de las rocas, creando un pequeño oasis de vida en medio del desierto. Esto es, Lucía no pudo encontrar palabras. El corazón de la montaña, dijo Naco con reverencia. Mi pueblo lo ha protegido durante generaciones. Es por eso que hemos sobrevivido cuando otros murieron. Lucía se volvió hacia él, viendo la magnitud del sacrificio que estaba haciendo. Naco, si esto es tan sagrado. Tú eres más sagrada, interrumpió él, y la intensidad en su voz la dejó sin aliento. Se acercó hasta que estaban a apenas centímetros de distancia. Lucía, he perdido todo en mi vida, mi familia, mi tribu, mi futuro. Pero cuando te conocí, cuando sostuviste mi mano a través de esa ventana, sentí algo que creí muerto. Sentí esperanza. Tomó su rostro entre sus manos. Así que si tengo que elegir entre agua sagrada y la mujer que me enseñó a vivir de nuevo, elijo a la mujer. Cada vez, sin dudarlo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía. Yo también te elegí a ti. Desde la primera noche, desde que vi tu bondad en medio de tanta crueldad, y allí, junto al manantial sagrado bajo las estrellas que habían sido testigos de su conexión creciente. Naco besó a Lucía con toda la ternura y pasión que había estado conteniendo. Fue un beso que selló un pacto. Fue un beso que desafió al mundo. Fue un beso que prometía que sin importar lo que viniera enfrentarían todo juntos. Pero ninguno sabía que desde las rocas superiores una figura los observaba. El teniente Santos había seguido a Lucía y ahora había visto todo. Cuando los amantes finalmente se separaron, Santos ya estaba corriendo de regreso al pueblo para informar al capitán Vargas que la forastera no solo conocía al Apache, sino que estaba enamorada de él. Y esa información iba a desatar una tormenta que pondría a prueba no solo su amor, sino sus vidas. El amanecer encontró a Lucía y Naco todavía junto al manantial sagrado, memorizando cada detalle del camino para que ella pudiera guiar a otros. Habían pasado horas hablando, planeando y en los momentos de silencio, simplemente existiendo juntos en un espacio donde el mundo exterior no podía alcanzarlo. Debes regresar antes de que Gabriel despierte, dijo Naco finalmente, aunque cada fibra de su ser quería mantenerla allí para siempre. Lo sé, suspiró Lucía, pero sus dedos permanecieron entrelazados con los de él. Naco, ¿qué va a pasar después de hoy? Cuando el pueblo encuentre el agua, cuando ya no me necesiten, nos necesitarán más que nunca, interrumpió él con una convicción feroz. Porque tú les mostrarás que el verdadero enemigo no es mi pueblo, sino su propia ceguera. Y cuando vean eso, se detuvo cuando un sonido lejano llegó a sus oídos entrenados. Gritos, múltiples voces, venían del pueblo. Algo está mal, murmuró Naco poniéndose de pie inmediatamente. Tenemos que volver. Ahora corrieron por el sendero que habían seguido durante la noche, pero esta vez con la urgencia del miedo presionándolos. Cuando se acercaron al pueblo, el caos que los recibió era peor de lo que habían imaginado. Una multitud se había reunido frente a la casa de doña Carmen. El capitán Vargas estaba allí, con Santos a su lado y ambos sostenían antorchas encendidas. «Traidora», gritaba Vargas, «proteges a nuestros enemigos mientras nosotros morimos de sed». Doña Carmen estaba de pie en la puerta de su casa, con Gabriel aferrado a sus faldas, aterrorizado. La anciana mantenía la cabeza alta, pero Lucía podía ver el miedo en sus ojos. Lo que sucedió después pondría a prueba cada decisión que habían tomado. «Mi hijo», gritó Lucía, corriendo hacia la multitud sin pensar en las consecuencias. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Ahí está, dijo Santos con satisfacción cruel. La traidora regresa de su encuentro nocturno con el salvaje. Lucía alcanzó a Gabriel y lo abrazó con fuerza mientras el niño sollozaba contra su pecho. No hice nada malo, declaró con voz que temblaba pero no se quebraba. Solo estaba buscando agua. ¿Buscando agua?, se burló Vargas. Mi teniente te vio besándote con un apache junto a un manantial escondido. ¿Y esperas que creamos que solo buscabas agua? El murmullo de shock y disgusto recorrió la multitud como ola venenosa. Se acostó con un salvaje. Traidora a su propia raza. Debe ser ejecutada. Las palabras golpeaban a Lucía como puños, pero se mantuvo firme. Sí, gritó por encima del ruido, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Sí, besé a un apache. ¿Y saben qué más? Ese salvaje ha mostrado más humanidad, más bondad, más honor que cualquier hombre en este pueblo. El silencio cayó nuevamente, esta vez cargado de shock absoluto. Ese hombre, continuó Lucía, su voz quebrándose de emoción, salvó la vida de mi hijo cuando todos ustedes nos dejaron morir. Nos trajo agua cuando ustedes nos negaron hasta una gota. Nos mostró compasión cuando todo lo que recibimos aquí fue crueldad. Eso no le da derecho a traicionarnos, gritó alguien desde la multitud. ¿Traicionarlos?, respondió Lucía con incredulidad. ¿Cómo los traicioné? Trayéndoles la solución a su problema de agua. Vargas se adelantó con ojos entrecerrados. ¿De qué estás hablando? El manantial que Santos vio, explicó Lucía, decidiendo que ya no había tiempo para planes cuidadosos o mentiras piadosas. Solo quedaba la verdad. Es real. Hay suficiente agua allí para todo el pueblo, suficiente para sobrevivir la sequía, suficiente para que ya no dependan de caravanas que nunca llegan. El murmullo que siguió fue diferente esta vez. Ya no era solo odio, era esperanza mezclada con desconfianza. ¿Y por qué deberíamos creerte?, preguntó Vargas, aunque Lucía pudo ver un destello de incertidumbre en sus ojos. Porque no tiene razón para mentir, intervino doña Carmen con voz fuerte. Si quisiera hacernos daño ya lo habría hecho. En lugar de eso les ofrece salvación, agua conseguida a través de pactos con apaches, escupió Santos. ¿Quién sabe qué precio tendremos que pagar? El único precio, dijo una nueva voz profunda y resonante, es que dejen de mentir. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. La multitud se separó como el mar rojo cuando Naco emergió de las sombras. Caminaba con la dignidad de un rey entrando a su corte, sin miedo, sin disculpas. Varias personas gritaron. Algunos hombres alcanzaron armas. Pero Naco no se detuvo hasta estar de pie junto a Lucía. Soy Naco de los Chijene, anunció con voz que llegó a cada rincón de la plaza. Y vine a ofrecer la verdad que su capitán les ha estado ocultando. Mátenlo, gritó Vargas, pero su voz sonaba desesperada más que autoritaria. Don Miguel, el viejo soldado que había defendido a Lucía antes, se adelantó cojeando. Dejémoslo hablar. Un hombre valiente que camina voluntariamente hacia sus enemigos merece ser escuchado. Vargas pareció listo para objetar, pero la multitud estaba dividida. Algunos querían sangre, pero otros, desesperados por agua, querían respuestas. Naco habló con claridad que cortaba como cuchillo. Los ataques a las caravanas no son obra de apaches, son bandidos blancos disfrazados. Roban el agua y la revenden a precios altos a otros pueblos. Mentiras, gritó Santos. ¿De verdad?
Naco sacó algo de su bolsa de cuero. Era un trozo de tela roja con bordado distintivo. Encontré esto en el último sitio de ataque. ¿Reconoces el patrón, teniente Santos? Santos palideció. Era el mismo patrón que llevaba en su pañuelo. La multitud murmuró con creciente agitación. Don Miguel tomó la tela y la examinó cuidadosamente. Este bordado es del sastre de Santa Fe. Solo hace este trabajo para oficiales militares. Santos, la voz de Vargas era peligrosamente tranquila. ¿Qué significa esto? El teniente retrocedió. Debe ser una coincidencia. Muchos hombres tienen pañuelos como ese. No con ese patrón específico, insistió don Miguel. Es personalizado. Entonces otra voz se alzó desde la multitud. Era Joaquín, el rastreador mestizo que había ayudado antes. Yo también encontré algo, huellas de botas militares en los sitios de ataque. Huellas que coinciden con las botas que usan los soldados del capitán Vargas. El mundo de Vargas comenzaba a desmoronarse. Esto es absurdo. ¿Van a creerle a un apache y a un mestizo sobre su propio capitán? Vamos a creer la evidencia, respondió don Miguel firmemente. Pero la verdad más explosiva estaba por salir a la luz. Doña Carmen se adelantó, su voz temblando pero determinada. Hay más. He estado curando a los heridos de los supuestos ataques apaches. Las heridas son de sables militares, no de flechas o lanzas apaches. Los apaches no hemos atacado ninguna caravana, añadió Naco. Solo quedamos 3 de mi tribu. 3. ¿Creen que 3 guerreros podrían derrotar a guardias armados una y otra vez? La lógica era innegable. La multitud comenzaba a volverse, mirando ahora a Vargas y Santos con ojos diferentes. Capitán, dijo don Miguel, su voz cargada de traición y dolor, ¿es cierto? ¿Has estado organizando los ataques? Vargas vio que ya no había forma de negar. Su rostro se torció con furia. ¿Y qué si lo hice? Este pueblo estaba muriendo. Alguien tenía que tomar control. Alguien tenía que asegurar que solo los fuertes sobrevivieran. Asesino, gritó una mujer cuyo esposo había muerto en uno de los ataques. Traidor, añadió. Santos intentó escapar, pero Joaquín y otros hombres lo rodearon rápidamente. Vargas alcanzó su pistola, pero don Miguel fue más rápido, desarmándolo con un movimiento que hablaba de años de experiencia militar. Se acabó, Rodrigo, dijo el viejo soldado con tristeza. Se acabó. Con Vargas y Santos bajo custodia, la atención de la multitud se volvió hacia Naco y Lucía, que permanecían juntos, sus manos entrelazadas en desafío silencioso al mundo. El manantial, dijo una mujer desde la multitud, su voz no hostil sino curiosa. ¿De verdad existe? Sí, respondió Lucía, y puedo mostrarles el camino. Pero antes necesito que entiendan algo. Tomó aire profundamente, preparándose para la confesión más importante de su vida. Amo a este hombre. Sé que muchos de ustedes piensan que es un pecado, que es una traición, pero él me salvó cuando ustedes me rechazaron. Me mostró bondad cuando solo encontré crueldad. Y me enseñó que el amor no conoce fronteras de raza o cultura. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Así que les voy a mostrar el agua, voy a ayudar a salvar este pueblo, pero lo hago con una condición, que acepten que Naco y yo estaremos juntos, que no es un enemigo sino un aliado, que merece respeto, no odio. El silencio que siguió fue largo y tenso. Lucía podía ver la lucha en los rostros de la gente, años de prejuicio contra la evidencia de bondad ante sus ojos. Fue Gabriel quien rompió el silencio. El niño de 6 años se soltó de la mano de doña Carmen y corrió hacia Naco,
abrazando sus piernas con la confianza total de un niño que no conoce. «Él es bueno, mamá», dijo Gabriel con voz clara. «Él nos salvó». Naco se arrodilló para estar a la altura del niño, sus ojos brillando con emoción no expresada. «Tú también me salvaste a mí, pequeño guerrero. Me recordaste por qué vale la pena vivir». La imagen de un apache arrodillado con ternura ante un niño blanco, de una madre defendiendo su derecho a amar, de un amor que desafiaba siglos de odio, tocó algo profundo en los corazones de quienes observaban. Doña Carmen fue la primera en hablar. «Yo voto por aceptar. Este hombre y esta mujer han demostrado más valor que cualquiera de nosotros». Don Miguel asintió. «En todos mis años como soldado aprendí que el verdadero enemigo nunca es una raza o un pueblo. Es la ignorancia y el odio. Acepto». Uno por uno, lentamente otros comenzaron a asentir. No todos, algunos todavía miraban con disgusto, pero suficientes para que el equilibrio cambiara. «Muy bien», dijo finalmente el herrero del pueblo, un hombre llamado Tomás. «Muéstranos el agua. Si es real, si puede salvarnos, entonces consideraremos lo demás». Era todo lo que podían esperar por ahora. Era suficiente. La caminata hacia el manantial fue como una peregrinación. Lucía guiaba, con Naco a su lado, seguidos por casi todo el pueblo. Gabriel cabalgaba en los hombros de don Miguel, riendo con alegría de niño que no entendía completamente la gravedad del momento. Cuando llegaron al desfiladero secreto y escucharon el sonido del agua corriendo, lágrimas de alivio y alegría rodaron por incontables mejillas. «El corazón de la montaña», murmuró Naco, observando cómo su lugar más sagrado era invadido por aquellos que alguna vez fueron enemigos. Lucía apretó su mano. «No lo estás perdiendo, lo estás compartiendo. Hay diferencia». «Sí», acordó él, viendo cómo madres llenaban cantimploras para sus hijos sedientos, como hombres se arrodillaban para beber directamente del manantial. «Esto es lo que mi abuela habría querido. El agua es vida, y la vida debe ser compartida». Pero el milagro del agua era solo el comienzo de la transformación. En los días que siguieron, Valle Seco cambió de maneras que nadie había anticipado. Con acceso al agua, los jardines comenzaron a revivir. Los niños jugaban sin la sombra constante de la sed. Las familias volvían a sonreír, y en el centro de esta transformación estaban Lucía y Naco, cuyo amor imposible se había convertido en el símbolo de lo que era posible cuando el odio era reemplazado por compasión. Naco comenzó a enseñar a los hombres del pueblo técnicas de caza y rastreo que habían sido secretos apaches durante generaciones. A cambio, ellos compartieron sus conocimientos de cultivo y construcción. Lucía abrió una pequeña escuela donde enseñaba a los niños a leer y escribir, pero también les enseñaba las historias de los apaches, asegurándose de que la próxima generación creciera con entendimiento en lugar de odio. Gabriel floreció bajo el cuidado de Naco, quien lo trataba como el hijo que había perdido. El niño aprendió a rastrear, a identificar plantas, a moverse silenciosamente por el bosque. Pero más importante, aprendió que el valor de un hombre no estaba en el color de su piel, sino en el contenido de su carácter. 3 meses después del día en que Lucía había llegado a Valle Seco muriendo de sed, el pueblo celebró su primera ceremonia de matrimonio apache mexicana. El padre José, quien había permanecido curiosamente silencioso durante la crisis, resultó ser un hombre de mente más abierta de lo que muchos esperaban. «El amor es el don más grande que Dios nos da», declaró mientras preparaba la ceremonia. «Y yo no voy a rechazar un don de Dios solo porque desafía mis expectativas.
La ceremonia combinó tradiciones de ambas culturas. Naco y Lucía intercambiaron votos en español y en apache. Compartieron pan y agua del manantial sagrado, y cuando se besaron ante toda la comunidad sellando su unión, incluso los más escépticos tuvieron que admitir que había algo sagrado en lo que presenciaban. Doña Carmen lloró lágrimas de alegría mezcladas con tristeza. Lo que yo no tuve valor de hacer, le dijo a Lucía después de la ceremonia. Tú lo hiciste sin vacilar. Eres más valiente de lo que yo fui jamás. No, respondió Lucía, abrazando a la anciana. Solo amé con todo mi corazón, y tuve la suerte de encontrar a alguien que amaba igual. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Valle Seco, Naco y Lucía estaban sentados afuera de la cabaña que ahora compartían, observando a Gabriel dormir pacíficamente dentro. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos ahí?, preguntó Lucía, recostada contra el hombro de su esposo. No, admitió Naco besando su cabello. Cuando te vi por primera vez en esa plaza muriendo de sed y rechazada por todos, pensé que solo te daría agua. Nunca imaginé que tú me darías una razón para vivir. Nos dimos mutuamente razones, corrigió Lucía. Tú me diste agua cuando me estaba muriendo. Yo te di esperanza cuando habías perdido la fe. Juntos creamos algo nuevo. Naco la abrazó más fuerte. Mi abuela solía decir que las almas más fuertes son aquellas que encuentran luz en la oscuridad. Tú eres mi luz, Lucía, mi estrella en la noche más negra. Y tú eres mi hogar, susurró ella. No un lugar, sino una persona. Contigo finalmente encontré donde pertenezco. Y así comenzó una nueva era para Valle Seco. 2 años después, Valle Seco se había transformado completamente. Ya no era un pueblo muriendo de sed y odio. Era una comunidad próspera construida sobre los cimientos de cooperación y respeto mutuo. Los 2 últimos guerreros apaches de la tribu de Naco habían venido a visitar, inicialmente con desconfianza, pero gradualmente aceptando que lo que Naco había creado era más valioso que mantener viejas divisiones. Lucía y Naco ahora tenían una hija, una pequeña de cabello negro azabache y ojos verdes brillantes, que llevaba el nombre de la abuela de Naco. La niña crecería conociendo 2 mundos, 2 culturas, y entendiendo que no tenía que elegir entre ellos. Gabriel, ahora de 8 años, era conocido como el mejor rastreador joven del valle, enseñado por el hombre que había llegado a amar como padre. Y cada mañana antes del amanecer, Naco todavía caminaba hasta la ventana de su casa, dejando agua fresca y flores silvestres para su esposa. Ya no era necesario, pero era su forma de recordar cómo había comenzado todo. Un día Lucía lo sorprendió despierta cuando llegó con su ofrenda matutina. «¿Después de 2 años de matrimonio todavía haces esto?», preguntó con una sonrisa. Naco se encogió de hombros con ternura en sus ojos. «Te di agua cuando estabas muriendo. Te di hierbas cuando tu hijo estaba enfermo. Te di mi corazón cuando ambos estábamos solos. ¿Por qué dejaría de darte regalos ahora?». Lucía lo besó con toda la profundidad de amor que había crecido entre ellos. «Porque ya me has dado todo lo que necesito. Me has dado una vida que vale la pena vivir». «No», corrigió Naco, tocando su rostro con reverencia infinita. «Tú me diste eso a mí. Cada día que amaneces a mi lado, me recuerdas que sobreviví por una razón. Que todas las pérdidas, todo el dolor, todo me estaba preparando para encontrarte». Desde dentro de la casa escucharon la risa de Gabriel jugando con su hermana pequeña. Escucharon los sonidos del pueblo despertando, personas que alguna vez fueron enemigos ahora trabajando juntas. Y supieron que habían creado algo más grande que ellos mismos.
Habían demostrado que el amor podía construir puentes donde el odio solo había construido muros. ¿Sabes qué es lo más irónico?, murmuró Lucía mientras observaban el amanecer juntos. ¿Qué? Vine a Valle Seco porque estaba huyendo, porque había perdido todo. Pensé que mi vida había terminado. Se volvió para mirarlo, pero en realidad apenas estaba comenzando. Naco sonrió, esa sonrisa que había aprendido a dar libremente desde que la conoció. Entonces estoy agradecido por cada paso que te trajo aquí, por cada dolor que sufriste, por cada pérdida que enfrentaste, porque todo eso te trajo a mí. Y yo, respondió Lucía, estoy agradecida por el guerrero solitario que vio a una mujer muriendo de sed y decidió darle no solo agua sino una razón para vivir. Se besaron mientras el sol se elevaba sobre Valle Seco, iluminando un pueblo que había aprendido que la verdadera salvación no venía del agua que bebían, sino del amor que elegían compartir. Y así, la historia que había comenzado con desesperación y rechazo se transformó en una leyenda de esperanza. La forastera y el apache que habían demostrado que el amor verdadero no conocía fronteras, razas o culturas, que lo único que se necesitaba para cambiar el mundo era el valor de amar completamente sin miedo, sin disculpas, y vivir cada día como si el amor fuera el regalo más sagrado del universo, porque lo era. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer.